precisamente para platicarnos de todo lo que dice el cuerpo está nuestra experta Miriam. Buenos ¿Cómo días. estás? Yo nerviosa. ¿Cómo estás, Miriam? Yo nerviosa. Yo nerviosa. ¿Será que a mí se me nota que ando enamorada por ahí en la calle? Yo no sabía que teníamos un lenguaje. Sobre todo lo vamos a observar cuando estamos cercanos a la persona, ¿no? Ok. Al individuo en cuestión. Pero también lo vamos a notar cuando precisamente alguien nos está gustando. Entonces, posiblemente estamos enamorados y no correspondidos, o cuando estamos enamorados y correspondidos. Nos Acuérdate que hay delatamos. muchas versiones, ¿no? En todos lados Entonces, estemos como estemos, pero el cuerpo exactamente. algo va a decir. O sea, por más que Exacto. queramos ocultar nuestro sentimiento, el cuerpo nos va a delatar. Exacto. ¿Cuántas veces tú quieres simular algo y de repente tu cuerpo dice todo lo contrario, Caes, ¿no? sí. Y entonces no se puede evitar. Vamos a recordar que cuando nosotros estamos enamorados hay un cóctel de químicos en tu Sí. cuerpo que además se nota en la piel, se nota en todas las expresiones que tú tienes hacia el exterior, porque además nos volvemos un poco más suavizados, además entramos un poquito en el mood de que queremos que todo el mundo esté enamorado igual que nosotros y hasta celestinos nos no volvemos, ¿no? entendemos por qué los demás no están enamorados también. Sí, sí es tan sencillo, ¿no? Fácil. Fíjate, Facilito, Gaby, no bien sencillo. vamos a hablar de algunos temas, ¿no? Ajá. Por A ver. ejemplo, La cercanía de los cuerpos, por ejemplo, bueno, ya lo platicabas tú. ajá. Las pupilas, los ojos, ¿qué dicen? Mira, la cercanía de los cuerpos nos dicen qué tanto esta persona la aceptas dentro de tu ámbito. Ajá. Nosotros tenemos un campo, digamos, Sí. ¿no? Que es nuestro campo personal y solamente permitimos que aquellas personas cercanas a nosotros entren a él, ¿no? Sí. Por ejemplo, los roces o las distancias que ponemos, pues son una marca que nos indican esto. Muy cierto. Cuando nosotros estamos enamorados y somos correspondidos, vamos a ver que la primera parte es que buscamos que haya mucha cercanía entre los cuerpos, ¿no? Es como un indicador de estamos juntos. Ajá. Y aunque sea la manito de repente, o como con el hombro, O, por o- ejemplo, los hombres son muy dados a abrazarte en público como diciendo, esto es mío, ¿no? Ajá. Es como un sentido de Y pertenencia. algunas mujeres también. Miriam, no Exactamente. creas. Tienden a colgarse del cuello de las parejas, ¿no? Como para decir, No sé. no se toca. Como pintando esto su es raya, mío. marcando Exactamente, territorio. ¿no? Claro. A ver, esa es una hasta parte aquí. importante, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con nuestras pupilas? Fíjense que si hablamos de algunos rasgos que nos delatan solitos, son nuestras pupilas. Ok. Nuestras pupilas son administradas por el sistema nervioso autónomo. Y entonces, aunque no queramos, cuando algo nos gusta, se hacen grandes, grandes. ¿Se acuerdan de esas caricaturas donde se abre el ojo así? De esas y más japonesas, se ¿no? para- Exacto. Oh. ¿Por qué? Ajá. Porque funcionan como un diafragma y entonces nos están diciendo que quieren que esa emoción, esa persona, esa imagen que estemos viendo se hiciera más grande y penetrara más hacia nosotros. Es como la Claro. luz, que bueno, luego con la luz se cierra también. Imagínate es como lo cuando contrario, estás cuando te enojado lamparean. o Sí, alguien no te claro. gusta, sí, por supuesto que se cierra así como casi casi no te quiero ni ver, ¿no? Sí. Entonces la pupila solita funciona de esta manera. Mira. Pero cuando ves a alguien que te gusta, exactamente, esa es la cabecita que inclinamos un poquito de lado. Ah. A este se le llama campaneo. ¿Qué pasa cuando empezamos en una relación? Campaneamos para un lado, campaneamos para el otro, todo lo que dices es maravilloso. Esta, por ejemplo, es una postura que se le llama de vulnerabilidad, Ajá. porque cuando nosotros campaneamos, dejamos al descubierto nuestro cuello y anteriormente era como una parte donde podíamos ser lastimados, Claro, ¿no? claro. Entonces, cuando tú haces esto frente a una persona, le estás diciendo, estoy casi casi rendido a tus pies. Confío en ti. Vulnerable. Exacto, sé que tú no me vas a hacer daño, ¿no? Entonces, son una de las cosas que podemos ver. La otra parte, cuando vemos una pareja caminar, vamos a ver que algunas sí tratan de ir al parejo, pero ¿qué pasa cuando vemos que en una de estas, cualquiera de los dos personajes, se adelanta? Ujú. Sí. Vamos a ver que casi casi trae al otro arrastrando por el lugar, ¿no? Ok. Y ese es un símbolo de poder. ¿Por qué? Porque yo te voy dirigiendo, yo te voy llevando hacia donde debes de ir y entonces no hay esta parte de coordinarlo, ¿no? Y además también es una señal de decir, voy un paso adelante de ti, ajá, yo te voy a llevar hacia donde debes, pero además te traigo atrás de mí. Pero entonces quien se queda, por ejemplo, ese pasito atrás, ¿sería una señal como de sumisión? Sí, ¿podría ser? claro, claro que En la es una cultura señal de japonesa sumisión. existe esto, ¿no? De hecho, es muy común que la persona que va llevando, digamos que el mando, vamos a ver que generalmente va a tomar a su pareja, dame tu manita, Gaby, de arriba hacia abajo. La postura superior nos está dando el indicador de yo domino, Ajá. la postura que recibe es la que está en sumisión. Y cuando están enlazadas las manos, Ah, bueno, ahí buscamos igualdad, ¿no? Ah, Cuando estoy bien. hacemos Estamos- el enlace, aquí estamos haciendo- estamos buscando esta igualdad. Claro, tú y yo. Y es mucho más común que nosotros busquemos el
hecho de somos iguales, ¿no? La mirada, vamos a ver en la parte de la mirada. Una cosa son las pupilas, que funcionan casi solitos, pero también vamos a ver que la medicina china nos dice que cuando nosotros estamos ilusionados o tenemos como este cóctel que hay en nuestro cuerpo de químicos, hay una cosa en nuestros ojos que es el brillo y se le llama el Shen, que nos está diciendo que tienes un brillo único. ¿Les habrá pasado que de repente en una reunión, en algún lugar, llega uno de tus amigos o amigas y dices, algo trae, ¿no? Sí. Ahora nos cuentas por qué ese brillo no es normal. Porque parece como de caricatura los ojitos, ¿no? Exacto. brillan Cierto. así. Y Pero es cierto. efectivamente nuestra piel Estrellitas, es distinta, nuestro tono de voz es diferente. Cuando dicen que todo lo vemos de color de rosa, sí. ¿Por qué? Porque Sí. este cóctel que se dice que aproximadamente dura 6 meses, nos tiene en un estado que es maravilloso, ¿no? Claro. Y entonces podemos leer quién está cerca, quién no está cerca. Cuando hay una relación y ni siquiera lo quieren decir, se nota. Ajá. Y eso tienen que saberlo. A ver. Oye, pues muy ¿Saben? interesante. Exactamente. Mira, Mira, campaneando aquí. qué bonito. Hay que aprender a leer nuestro cuerpo, Así presente, es. a leer el de los Exactamente. demás. Porque capaz que nos están dando muchas señales y nosotros no. Ni en No cuenta. estamos, ¿no? Claro. Bien, gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Gracias. Excelente fin de semana. Igualmente para Bonito ustedes. viernes.